Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. En el mundo, nosotros vemos muchas personas de diferente manera de pensar, de diferente manera de actuar. Y cuando hablamos de Dios, hay un grupo de personas que prefiere decir que Dios no existe. Y hay otro grupo de personas que son creyentes. Algunos en muy buena medida, otros son creyentes quizás por conveniencia o porque consideran que Dios es quien le puede solucionar sus problemas. El tema es que la existencia de Dios es una realidad en nuestra existencia, creamos en Él o no creamos. Por eso hemos colocado por título a la semilla de hoy: El necio y corrupto dice no hay Dios. Este tema es un tema teológico interesante, pero no alcanzamos a explicarlo en este momento. Pero Dios no quiere demostrar o no se interesa en demostrar su existencia. Es quizás el único versículo en el que Dios establece que la persona que no cree en Dios o no cree en la existencia del Señor es un necio. Y lo dice en Salmos 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí estamos hablando del grupo de personas que no creen o dicen no creer en Dios, porque es conveniente para su manera de actuar, para su manera de hacer las cosas, que no exista Dios, porque si existiese Dios, activa la conciencia y podríamos estar siendo manejados por nuestra conciencia, porque nos estaría diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, quizás es más conveniente que no haya Dios. Por eso dice la palabra, los necios están haciendo obras abominables y por eso dicen que no existe Dios. Pero también la palabra agrega en Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, aquí aparece un concepto que nosotros debemos empezar a entender y a tener en cuenta como creyentes. Quiere decir que una persona entendida es aquella persona que busca a Dios. Porque Dios está buscando o está mirando desde los cielos quién hace la buena obra, quién hace las buenas cosas, pero se está dando cuenta que no hay entendidos que estén buscando a Dios. Este es un tema que nosotros debemos evaluar en nuestra vida. Nuestra búsqueda de Dios es real. Nuestra búsqueda de Dios la hacemos porque Dios es Dios, o la búsqueda de Dios que hacemos tiene que ver más con nuestras necesidades, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, y solo Dios es aquella persona que nos va a solucionar los problemas. ¿Nuestra fe está basada en nuestra necesidad y en nuestro faltante, o nuestra fe está basada en creer que hay un Dios que creó todas las cosas y que debemos subordinación a Él y obediencia en todas las cosas? Es un tema que cada uno debe evaluar. La palabra también me dice en el versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra nos está diciendo que no hay quien haga lo bueno. Esto no quiere decir que no haya creyentes en el Señor. Definitivamente hay personas que creen y hay personas que no creen. Las que no creen que existe Dios es porque les conviene, porque tienen la libertad de su conciencia de poder hacer todo el mal que desean y han adormecido su conciencia y ésta no las acusa. El tema está en que los que creen no hacen el bien que deben hacer. Porque no se trata de creer o no creer. Está hablando el Señor de hacer el bien, de hacer las cosas justas, de hacer las cosas buenas, de hacer las cosas que manda Dios. El problema está no en que los malos dominen el mundo porque son una minoría,
sino que los buenos, que son una mayoría, y los creyentes en el Señor son una mayoría, no actúan. Entonces no hay quien haga el bien, pero no por no creer, sino por pasividad o porque creemos que esa responsabilidad le corresponde a las estructuras eclesiales en el mundo, que le pertenece esa actividad a pastores, a líderes, a servidores, no importa la denominación, estoy hablando de cualquier creencia. Se supone o se asume, perdón, que las personas encargadas de hacer las cosas que tienen que ver con la religión, con la fe, son los líderes. De eso se trata el tema, de no encontrar la claridad en ese concepto. Dios nos está diciendo, no hay siquiera uno que haga el bien, pero no porque no crean o porque no tengan esa fe en el Señor, sino porque lo que deben hacer no se está haciendo. Y entonces una minoría se está aprovechando de esta circunstancia y del pueblo, como dice el siguiente versículo. 14:4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Los que se aprovechan, los que están sacando provecho del dolor de estas circunstancias, lo que todo es un negocio, el poder lo utilizan para subyugar a los pobres, las leyes se están dictando para abrir más la brecha entre el pobre y el rico, y el que tiene poder cada vez quiere tener más, y el que tiene riqueza quiere tener más, y el pobre sigue siendo más pobre y tiene menos poder y menos oportunidad. Se trata de saber que una minoría está logrando convertir en este mundo en lo que ellos desean, pero la gran mayoría, que son los buenos, en este caso los creyentes, no están actuando y están dejando que una minoría determine lo que sucede con este mundo. La palabra del Señor me dice en el versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Entonces, nosotros tenemos que ser esa generación de justos y tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros. Pero la generación de justos no es una persona que se sienta en la comodidad de su casa, de su sofá, a ver un partido de fútbol, a ver una telenovela, a ver el programa que le gusta, sin interesarse en el sufrimiento y en el dolor ajeno. Recuerde que el mandamiento del Señor es que nos amemos unos a otros, que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero yo puedo ser bueno y yo puedo decirme a mí mismo, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no robo a nadie, yo no ofendo a nadie. Pero siendo una persona buena, está dentro de los que Dios está buscando y no aparecen los que hacen el bien. Entonces no se trata de que yo sea, se trata de lo que yo hago siendo el bueno, siendo la persona recta, siendo la persona correcta. ¿Cuánto aporto a la justicia en este mundo? O yo mismo como justo y como bueno, ¿cuánta justicia actúa en mi vida? ¿Cuán justo soy con los demás? ¿Cuánto aporto para las soluciones? ¿O cuánto aporto de mis propias opiniones e intervengo en las injusticias y en los procesos de desigualdad? No se trata de ser bueno y decir que soy bueno y no me meto con nadie. Se trata que con Dios nosotros debemos tener una posición de amor y de justicia para los demás. Por eso, la palabra dice que Dios está con los justos, pero también dice la palabra en el versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado. ¿Quiénes? Los ricos, los poderosos. Pero Jehová es su esperanza. Quiere decir que Dios está con aquellos que son justos y con aquellos que están siendo manipulados, humillados y maltratados. No se trata de cuántos malos hay porque son muy pocos. Se trata de que los buenos actuemos en justicia en el nombre del Señor. Por eso digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos ante ti, Señor, en este día, para decirte, Señor, que a través del Espíritu Santo nos enseñe a actuar, que nos enseñe a tener una fe activa, dinámica, una fe que lleve a aportar soluciones a este mundo que tiene tantos problemas y dificultades.
No se trata de que los buenos sean pocos, se trata de que los malos son pocos, pero los buenos no actúan. Por eso, que nos dé el poder el Espíritu Santo para actuar en justicia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.